que hablar de las maravillas del Señor Jesús, sin duda alguna, involucra mucha emoción. Claro que sí. Ustedes han visto que cuando se anuncia la llegada de un personaje popular, de un personaje de farándula, de un cantante de talla internacional, sus seguidores se volcan a los estadios, al lugar donde se va a presentar, porque desean verlo, desean estar cerquita de esa persona, escuchar en vivo sus canciones o sus hazañas. Para la gente es un placer, es motivo de mucho movimiento de emociones en su interior por estar muy cerca de esa persona que han aceptado y han reconocido en sus vidas como un ídolo. Por eso se hacen seguidores. Pero todo quedará solamente en el recuerdo, porque cuando esa persona tenga que partir de este mundo, solo estará un epitafio de lo que fue. Y sus seguidores solo se tendrán que contentar por ver allí el lugar de la morada final que han construido para ese cuerpo inerte ya, o esos restos mortorios, donde les hacen monumentos y donde les hacen encerramientos para que no vayan a ir a interrumpir allí, a querer de pronto sacar a esas personas que fueron seguidores aférrimos de ellos, sus restos. Y entonces parece ser que se hace todo un ritual y un culto en honor a lo que fue esa persona, pero todo solamente quedará allí, en el recuerdo de lo que fue. Pero qué importante, cuando usted y yo hemos reconocido como el único ídolo a seguir al Dios de la gloria, al soberano Dios y todopoderoso, el Dios único y verdadero, que en carne se humanó para estar en medio de la humanidad y así manifestar su amor a través del sacrificio de la cruz. Y murió. Su amor por la humanidad le costó la muerte y muerte de cruz, muerte de desprecios, acompañada de ignominias, de palabras soeces, de maltratos, de abusos. Él fue violentado en su humanidad hasta ser llevado a la cruz del Calvario. Fue abatido. La Biblia describe en el libro de Isaías que fue molido, que fue traspasado por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero que por esa llaga del Salvador del universo, tú y yo hoy hemos podido recibir la cura al pecado, por la salvación que él nos trajo a través de ese sacrificio de cruz. Y sí murió, y cuando murió y expiró allá en la cruz del Calvario, todos sus enemigos y el enemigo de tu alma y la mía, que siempre está al acecho buscando cómo hacerla perder, pues se alegraron muchísimo porque pensaron, nos deshicimos de este problema, ya no tendrá más seguidores, hasta aquí llegó todo, quedarán sus restos en un lugar más, una tumba más y listo. Ah, pero qué gran sorpresa. Se tuvo que llevar la humanidad y el mismo enemigo de la eternidad, cuando al tercer día esa tumba estaba vacía. A él no le hicieron monumentos, ni tumbas especiales, ni adornadas con piedras especiales, ni con encerramientos, ni con letreros, ni con estrellas, ni con nada de lo que usa hoy la gente para enterrar a sus muertos ídolos. Pero esa gran piedra que fue colocada en esa cueva donde fueron colocados sus restos, fue removida, fue removida. Y la gloria invadió ese lugar, porque el Cristo de poder estaba resucitado, resucitado. La tumba quedó vacía y fueron precisamente mujeres
las que tuvieron el honor de llegar hasta allá para mirar ese gran acontecimiento. La tumba del maestro estaba vacía. El cumplimiento de su palabra se había hecho notoria. Era una realidad. Él resucitó y él permitió que le viesen nuevamente esas mujeres, nuevamente esos hombres discípulos que le siguieron, y nuevamente les habló y nuevamente les dio palabras de consuelo y les dijo que aunque se tendría que ir de nuevo a su reino celestial, no les dejaría solos, enviaría el Consolador. Y además de eso, también nos dijo que volvería por su iglesia, que volvería por ellas y por ellos. Y hoy esa iglesia sigue aquí en marcha, en fe, esperando ese acontecimiento glorioso de su segunda venida, ya no como redentor, ya no como mártir en una cruz, ahorita como juez, y ahorita a llevar esa amada, esas mujeres preciosas que hoy ya son iglesia, que le glorifican y que le honran con sus vidas, con sus actitudes, con su testimonio, con su liderazgo. Esa es la iglesia que el Señor viene a recoger. Y claro que en esa iglesia también hay varones, hombres piadosos, hombres de fe. Así que ese es nuestro líder, el que no se quedó en una tumba, el que no ha sido necesario hacerle estrellas en oro, en un piso de fama en Hollywood para fijarse como la mejor estrella. El que en la humanidad no ha ganado ningún Grammy, ningún Oscar, ningún micrófono de oro, ningún reconocimiento, pero que sí hay un pueblo que reconoce su grandeza, su autoridad, su poderío, y le ha clavado en el corazón, porque allí es donde se debe llevar a ese Cristo de poder. Y ese Cristo de poder nos ha hecho una invitación desde el principio y nos la resaltó y la reconfirmó cuando estuvo 33 años aquí, sobre este planeta Tierra, andando de nuestro lado, hablando de cerca con la gente. ¿Y sabe qué es lo que nos confirmó y nos sigue diciendo que hay que hacer? Que somos llamados para grandes propósitos. Sí, Señor. Esto no terminó allí. Él nos impulsó a través de sus enseñanzas, que debíamos continuar cumpliendo grandes propósitos. Y algún día alguien le pregunta, hoy, Señor, ¿cómo haces de milagros? Uy, la gente te sigue, y la gente se maravillaba por los milagros, resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos de nacimiento con enfermedades gravísimas como la ceguera, como la invalidez, como tantas cosas. La gente se admiraba, pero ¿sabe el que decía? No se maravillen solamente de esto, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida de Dios. Amén. Allí sí. Y si tu nombre y el mío está escrito allí, es porque tú y yo hemos creído a ese llamamiento santo que Él nos ha hecho a través de su palabra. Y es a cumplir grandes propósitos. Isaías 41, versículos 9 al 10, nos confirma algo muy importante. Y es: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ay, qué grande promesa, qué grande certificación nos da nuestro Dios y Jesucristo,
de que nos ha tomado a ti y a mí como sus siervos, como sus siervas, para cumplir grandes propósitos. Y dice que de los confines de la tierra. ¿Para qué? Para instarnos a no desmayar, a continuar, a esforzarnos, a levantarnos, porque hay grandes cosas que conquistar. ¿Cuánto has conquistado para tu Dios? ¿Cuánto has hecho caso de ese llamamiento glorioso que Él nos ha hecho desde el principio? ¿Cuánto te has atrevido a creerle a tu Dios que está contigo? ¿O cuánto nos hemos encerrado en nuestro problema humano, en nuestro conflicto emocional, en nuestra situación económica, en nuestra situación familiar, que se nos ha olvidado y hemos perdido totalmente de vista que nuestro paso por esta tierra es tan pequeñito y que el tiempo es tan corto y que tenemos que aprovecharlo porque hemos sido llamados a contribuir con esta gran misión de conquista del corazón humano para el reino de Dios, del arrebatamiento de las almas del infierno y la condenación eterna a través de batallas netamente espirituales. Ese problema que tú tienes, esa situación difícil, ese enfrentamiento que tienes, no es nuestra batalla contra sangre ni carne, para que te ensañes a pensar que es que solamente han venido a hacerte daño y están en contra de ti, fulanos, sutanos, tu familia. No, recordemos que la batalla nuestra es espiritual, no es contra sangre ni carne. Y en esta batalla, Él nos ha mandado a ser también victoriosos, porque ya aseguró nuestra victoria. Y nos sigue recordando que no debemos temer, que no debemos reconocer nuestras debilidades como mayores y más grandes que la fortaleza que Él nos ha entregado, porque Él es el más grande. Esa debilidad tuya, ese problema tuyo, ese conflicto tuyo, esa indecisión tuya para tomar este liderazgo, te ha llevado a vivir una vida resegada, una vida enana espiritualmente, una vida que poco fruto da, una vida en tierras áridas, secas, porque el río y la fuente del poder y de la autoridad que viene de la esencia del Espíritu de Dios no puede posar en un lugar así cuando en el corazón no hay disposición para aceptar estas promesas de Dios, de que Él está con nosotros, de que no nos deja. Hubo hombres y mujeres en la historia bíblica que tuvieron que asumir ese llamado, tuvieron que aceptar ese llamado, porque sus vidas mismas se veían comprometidas delante de Él. Y había naciones enteras bajo sus liderazgos que necesitarían de esa valentía y de esa gallardía de ese varón y de esa mujer de Dios para no perecer. Estamos hablando entonces de varones como Moisés, que tuvieron que renunciar a sus comodidades, a ser la hija, el hijo de la hija del faraón, de tener estatus social, de tener riqueza, de tener mucho reconocimiento frente a una nación entera. ¿Para qué? Para aceptar el llamado de Dios, a llevar a un pueblo a través del desierto y vivir por fe y seguirlo conduciendo conforme a la voluntad de ese Dios invisible y conforme a sus propósitos. No fue nada fácil esa renuncia, pero esos hombres tuvieron que tomar decisiones. Josué tuvo que tomar decisiones porque fue llamado por Dios a cumplir una conquista junto con otros varones de fe, y fue derribar los muros de Jericó para conquistar esos tesoros para Dios y romper los anatemas y los altares que habían a los ídolos. Era una orden inminente de Dios. No era tan fácil. Eran mucho más esos hombres y esas mujeres que estaban ahí armados, dispuestos para la guerra,
pero Josué se atrevió a creerle en este Dios al que usted y yo le hemos creído y que nos ha llamado y nos ha traído hasta esta generación del siglo XXI para seguir cumpliendo la misión, para seguir conquistando batallas. Él le creyó y se fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuán grandes serían las risas, las burlas de toda esa gente que estaba ya amurallada, pensando que un grupo tan pequeñito, dando vueltas y haciendo tanta bulla, les podría hacer daño. Ah, qué gran sorpresa. Cuando en el último momento y a la orden del todo soberano, esos muros fueron derribados por el poder de este Dios que Josué estaba llevando en su corazón y que le estaba enseñando al pueblo que tenían que seguir en fe. Y también tomó una decisión y fue de no contaminarse de la idolatría del pueblo y de las naciones. La corrupción siempre ha existido, mis hermanos. El pecado, la maldad, todos estos entes que derrocan las naciones, que hacen débiles las economías y las administraciones públicas de cada nación han sido corruptas siempre. No es de ahora solamente ese suceso de corrupción, de malos manejos que vemos. No, ha sido de siempre por el corazón corrompido del ser humano. Pero cuando un hijo de Dios se sienta a gobernar, es diferente. Y la palabra dice que el pueblo tiene reposo y paz, porque son hombres temerosos de su palabra, que se dejan guiar por él. Y Josué fue uno de ellos, un hombre temeroso a la palabra de Dios, que se dejó guiar por Dios. Y tuvieron grande temor esas naciones, porque el soberano y todopoderoso estaba del lado de Josué. Y Josué entonces les dice a todo el pueblo: a la verdad, ustedes mirarán a quién servir, pero mi decisión es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, cómo necesitamos de esos hombres y mujeres en las direcciones de nuestros gobiernos nacionales e internacionales, que tengan temor de Dios, que tengan la influencia del Espíritu Santo en sus vidas para tomar decisiones grandes. Oh, pero hoy vemos gobiernos que quieren antes que la palabra de Dios escrita, que se llama la Biblia, ya sea quitada totalmente de las instituciones educativas, que ya no hablen más de ese Dios de la historia a esos pequeños que se están levantando, que ya no se hable más de ese fundamento de obediencia y santidad a Dios que debe de reinar en cada hogar, en cada familia. No, hoy la humanidad entera y los gobiernos se han tornado en enemigos aférrimos de este plan poderoso de Dios para la humanidad. Pero también seguimos viendo mujeres temerosas en la historia de la Biblia como Esther, que decidieron o morir o vivir, pero en el nombre del Señor Jesús presentarse en frente al rey a fin de defender toda una nación. Todos los judíos estarían expuestos a la horca, a morir masacrados por el corazón necio y corrupto de un insensato que estaba dentro del liderazgo de la gobernabilidad de ese tiempo. Oh, Dios mío, pero qué mujer tan valerosa, que llamó primero a todas sus mujeres a buscar en ayuno y oración esa respuesta de Dios para salvar a su pueblo. Y qué valentía la de esta mujer. ¿Cómo logra ella a través de su intercesión hablar y tener gracia de Dios delante de ese rey para no haber muerto en el intento y habérsele concedido sus peticiones? Solamente la gracia de Dios, el poder de Dios. Pero allí esa nación pudo tener paz, pudo tener tranquilidad, porque ya las maquinaciones perversas de unas personas que querían su daño se habían frustrado, porque Dios respalda a sus siervos. Dios no nos desampara. Él nos ha prometido estar con nosotros y lo ha cumplido.
Daniel tuvo que tomar una decisión que involucró su vida y esa decisión tuvo que ver con o humillarse y ponerse de rodillas frente a un ídolo o seguir clamando a su Dios, al soberano Dios, al único y verdadero. Pues la decisión fue seguir clamando a su Dios. No se dejó intimidar por las presiones de los decretos firmados en su tiempo. Él formaba parte activa también del gobierno de ese faraón. Era de gran estima, pero él no estaba cumpliendo el edicto del faraón y por eso fue acusado. Pero él, en su humanidad, aunque tuvo que sentir ansiedad, miedo, no desmayó en la confianza en su Dios. Su fe estuvo viva y Dios le respaldó. Asombrosamente, asombrosamente, su vida fue liberada de la furia de los leones, que desde hace mucho tiempo no comían bocado, pero no pudieron estos animales ni siquiera hacerle un rasguño a Daniel, porque ese Dios que sigue aquí plasmado en la palabra, sigue puesto en firme en sus promesas. Así como le dijo a él que le sostendría, así también nos lo declara a ti y a mí. David tuvo que tomar decisiones y en el nombre de Jehová de los ejércitos derribó sus miedos al verse tan pequeño y tan inofensivo frente a tan feroz gigante. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos venció a ese gran gigante y pudo libertar a ese pueblo de la esclavitud de los filisteos. Existe un carácter que debe de tener todo seguidor a cumplir grandes propósitos en Dios. Ese carácter debe de ser sabio, debe de ser decisivo, debe de ser ecuánime. Ese carácter lo da el fruto del Espíritu Santo. Ese llamado a conquistar grandes propósitos debe de tener fe para no dejarse intimidar por los temores que sucumben en medio de la humanidad y en medio de las crisis y los conflictos. Ese llamado a cumplir grandes propósitos deberá tener fe para visionar grandes cosas y no pequeñas, para mirar en grande, para salir de su zona de confort y atreverse a estar allá en el campo de batalla donde Dios le está invitando a librar una gran batalla de fe para la conquista de muchos reinos para su gloria. Ese hombre y mujer de fe llamado a cumplir grandes propósitos tendrá que tener decisión. Un hombre o una mujer indecisa no sirve para cumplir este trabajo. Tenemos que tener decisión. Tenemos que arriesgarnos. Sí hay miedo, sí hay temores, sí hay inseguridades, sí hay incertidumbres. Pero Él nos está diciendo que no nos dejará solos, que no tengamos miedo. Y si esa palabra nos la está diciendo el autor de la vida, el dueño de todo lo creado, el soberano sobre todas las cosas, ¿qué más da si no creerle? Que en esa decisión Él estará de nuestra parte. Ese llamado de Dios a conquistar grandes propósitos tendrá que tener valentía. Valentía, y la valentía encierra sabiduría, encierra actitud de liderazgo, encierra actitud de fuerza espiritual, esa valentía que nos impulsa a seguirle creyendo a las promesas de Dios, en la que tú y yo tenemos que tener para cumplir ese grande propósito de Dios en nuestra vida en este siglo XXI. Esa pasión también debe ser otro atributo, otra característica que debe de tener ese hombre y esa mujer de fe llamado a conquistar grandes propósitos. Sin pasión no logramos las cosas.
La pasión anestesia nuestro cuerpo del dolor, nos quita el temor, nos llena de fe, nos quita la imposibilidad humana, porque en nuestra humanidad muy poco podemos hacer, pero montados en fe y confianza y creyendo al Dios Todopoderoso, armados de esta pasión por servirle y por cumplir esos propósitos, ella nos lleva a otros niveles increíbles de comprender y de analizar y entender por nuestra mente humana, pero son poderosas porque Él así lo ha querido y nos ha dado armas de fe y de autoridad para continuar. Y por último, otra característica importante de ese llamado a cumplir grandes propósitos es el amor. Cuando en nuestra vida no hay amor por el otro, será imposible poder asumir los retos y las conquistas que Dios nos dice que debemos hacer para su reino santo, de los miles y los cientos que no tienen su bondad en su corazón porque se han endurecido a la palabra. Oh, estamos en un campo de batalla donde día a día son muchos los que mueren, los que se están desangrando, heridos por la maldad, por la enfermedad, por la corrupción de este mundo, por el pecado. Pero tú y yo somos guerreras y guerreros de fe. Somos parte del ejército del Rey soberano que nos insta a no temer. Y nos sigue diciendo en Isaías 42, versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Saben, nosotros creemos que Dios nos ha llamado a ocupar esos puestos de liderazgo dentro del gobierno. Nosotros lo creemos. Porque así como todos estos varones de fe fueron llamados a ocupar grandes puestos dentro de las presidencias de las repúblicas de su época, dentro del gabinete de gobernantes de esa época, y fueron de bendición para el pueblo, porque tuvieron el temor de él en sus corazones, nosotros en esta generación, los llamados a cumplir grandes propósitos, los que tenemos una visión grande del poder de Dios para la humanidad y la salvación de las almas, seguimos confiando de que ese poder nos pertenece a nosotros para ir y ocupar estos lugares. Pero hoy en día sucede lo contrario. Parece que nos hemos olvidado de lo que narra la historia bíblica, que aconteció en la vida de todos estos hombres llamados por Dios a impactar y a conquistar naciones, que Dios mismo los colocó allá en los estrados administrativos de sus naciones, en cargos importantes, donde fueron reconocidos, pero ante todo fueron guiados por la mano poderosa de Dios. Y el pueblo se alegró, el pueblo descansó, el pueblo tuvo paz mediante la gobernación y la administración de estos hombres y estas mujeres temerosos de Dios. Hoy nosotros estamos llamados a cumplir lo mismo, pero hoy nos atrevemos a no creerle a Dios ni a su palabra. Pareciera que hemos guardado las páginas de la historia bíblica donde nos hace referencia a estos grandes propósitos que Dios cumplió en los hombres y las mujeres de su época. Hoy estamos en el tiempo en que esa misión debe de continuar. Ese llamado lo debemos de continuar aceptando de parte de nuestro Dios. Debemos aceptar el liderazgo que no solamente está detrás de un púlpito de un templo, ni en medio de 4 paredes de un auditorio lujoso. Nosotros estamos llamados a salir, a llevar esta palabra de verdad a muchos y a las naciones enteras, a gobernar naciones con el temor de Dios, con la autoridad de Dios. Que no se nos olvide, mi hermanos, que este liderazgo no debe de ser de temor. Estamos llenos de corrupción, estamos llenos de hombres y mujeres que han decidido dar la espalda
al temor y al principio de la palabra de Dios. Pero recuerden lo que hizo Josué al ver el corazón de todos inundados de idolatría, de pecado, que no querían saber nada de Dios ni del altar para honrar su nombre. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues eso mismo debemos decir nosotros hoy en este siglo XXI. Yo y mi casa y todo lo que Dios me ha dado como garante de que va conmigo, le serviremos a naciones enteras. Conquistaremos naciones enteras. Miraremos la oscuridad de este mundo con misericordia y con amor, y nos atreveremos a creer lo que dice la palabra, porque nos ha puesto a ser luz de las naciones. ¿Cómo lo seremos, hermanos? Hermanas, si no nos atrevemos a creerle a Dios, si no nos atrevemos a buscar ese liderazgo, si no nos atrevemos a salir al campo de batalla, ¿cuáles son tus armas de guerra frente a este momento crucial? No podemos enclaustrarnos, no podemos contentarnos solamente con un ministerio y un liderazgo que desarrollemos dentro de un templo. No es suficiente. Tenemos que salir, tenemos que ir más allá, tenemos que buscar más. La conquista es nuestra, la victoria está garantizada. No es tiempo de dormitar, no es tiempo de pensar en el miedo, en el temor. No es tiempo de pensar, dejaremos a otro. Es tiempo de tomar el protagonismo. ¿Sabe que hay una cosa que detiene nuestra visión, nuestra decisión, nuestra fe, nuestra pasión y nuestro amor? Y es precisamente pensar que los que hicieron la historia de la Biblia ya no volverán más, y que ya se hizo lo que se tenía que hacer, y que nosotros simplemente seremos espectadores de esas historias de fe que aparecen ahí. Es un error, porque usted y yo hemos sido invitados en esta generación, última dispensación de la gracia. ¿A qué? A ser protagonistas de esta historia de salvación para la humanidad, porque nos sigue afirmando la profecía, la palabra de Dios, que nos ha enviado Él para hacer luz entre las naciones. ¿Saben? Yo agradezco a Dios porque esa pasión la ha puesto en mí para visionar en grande. Anoche estábamos precisamente en una reunión de esa gente que, como yo, cree en este llamado de Dios a conquistar grandes propósitos. Y allí estábamos debatiendo las estrategias de cómo llegar, de cómo hacerlo. Y le damos gloria y honra a Dios, porque en medio de esta pandemia, cuando todo el mundo se enclaustró, todo el mundo se encerró aterrorizado por el miedo, todo el mundo pensó, ya acabó todo. Todo el mundo cerró los templos, cerró sus negocios, cerró sus empresas. Todo el mundo se llenó de pavor y se le cerraron los horizontes. Unos pocos que nos atrevimos a creerle a esta palabra que yo te estoy predicando, a esta promesa de Dios de no temer, porque Él no nos dejaría, porque Él nos asiría y nos ha asido de nuestra mano para conquistar grandes propósitos. Salimos a hacer gestión, a buscar espacios, y pudimos conquistar más de 1,000 millones de pesos en comestibles para nuestra gente, para la gente que cree en la palabra de Dios, que forman parte del pueblo de Dios. Dios usó de nuestras vidas, de nuestros liderazgos y nuestros talentos para no atemorizarnos, sino impulsarnos por fe, por visión, a ir y ayudar a nuestra familia en Cristo. Mis hermanos, mis hermanas, ya para terminar, tú y yo somos parte de esta historia y debemos de escribirla ahora, en esta última generación. Que no nos vaya a llamar Dios a su presencia y nos pregunte, ¿qué hicimos con estas promesas? Si simplemente nos contentamos con leerlas y emocionarnos, mas nunca las adaptamos para hacerlas una realidad en nuestra vida. Y entonces que nuestras manos no vayan a estar vacías, no,
que podamos llevar nuestras manos llenas para gloria de Él y que podamos tener la satisfacción de que en cualquier momento que tengamos que partir de este mundo, hemos cumplido ese propósito de Dios, en ese llamado de Dios a conquistar grandes cosas, grandes momentos para gloria de su nombre. Hagamos historia. Ya no quedaremos plasmadas en estas escrituras, pero sí en el libro de la vida eterna que tiene Dios allá, donde va notando cada actitud tuya, cada hecho tuya y mía que hagamos para honra de su nombre, mientras estemos aquí parados en este planeta. Mientras haya vida, hay oportunidad. No desperdiciemos esta oportunidad que hoy tenemos y que Dios nos da para que cumplamos esos grandes propósitos. Y apoyemos las iniciativas de esos hombres y mujeres que piensan en grande, que le creen a Dios, que quieren conquistar naciones para la gloria de Dios. Yo en esta mañana quiero invitarles para que hagamos oración. Y eso es el mandamiento. Dios nos ha invitado a orar por nuestros gobernantes, a orar por nuestros líderes, a orar por los que están frente a la administración de lo público, frente a la administración de lo gubernamental. Y la palabra dice que las leyes por Él han sido impuestas, ¿sí? Las que existen por Él han sido impuestas. Pero vamos a rogarle al Señor que Dios coloque en ese lugar hombres y mujeres temerosos de su palabra, que se atrevan a creerle. Y vamos a apoyar esa iniciativa. ¿Saben por qué? Porque es promesa de Dios y es parte de esta misión que estamos invitados a conquistar. Porque somos llamados para grandes propósitos. ¿Cómo olvidarte?